tenemos otra reunión a la noche con los hermanos de la escuela bíblica y yo lo voy a comprimir todo lo que pueda, pero pido que haya mucha atención. Me hubiera gustado que hubiera habido una pantalla grande para que todos lo hubieran visto. Este mensaje yo lo he predicado porque me lo están pidiendo por muchas partes. Lo prediqué en la cañada, en la calle, en una carpa, y después de predicarlo la gente venía pidiéndole perdón al Señor, y deseo que Dios en esta noche os hable, ¿de acuerdo? El texto de referencia que vamos a tocar es ese que está ahí. Ese que está ahí. Os voy a hablar de la gran tribulación y de lo que va a pasar dentro de la gran tribulación, ¿de acuerdo? Entonces este mensaje tiene dos partes. Una parte de información bonita, y luego hay otra parte que es la que yo quiero que ustedes oigan, que es la que realmente nos va a decir qué es lo que va a pasar dentro de la gran tribulación. El texto es ese, Mateo 24, 25, y yo quiero que todos lo leamos. Pero lo vamos a leer de esta forma. Vas a mirar al que está a tu lado y con una voz de mucha autoridad le vas a decir lo que yo te diga que tú le digas, ¿de acuerdo? Mírale a tu hermano, a tu hermana que está a tu lado, mírale a los ojos, de ojo a ojo, de cara a cara, y dile así, dile: ¿ya te lo he dicho antes? ¡Qué bien! Un aplauso para el Señor. Bueno, pues así quiera Dios que esta noche nos bendiga por medio de la palabra, amén. Bueno, fíjense el texto, ya os lo he dicho antes, y está escrito en Mateo 24, 25. Dentro del capítulo 24 y el capítulo 25 nos hablan de las señales del fin y de las señales de la segunda venida del Señor. Capítulo 24, versículo 1, 2 y 3 nos habla cuando Jesús estaba en el templo, y a partir del 4 es la famosa pregunta: Señor, ¿qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Y Jesús en el capítulo 24 le empieza a hablar de las señales que va a haber de la segunda venida. ¿De qué venida? De la segunda, de la venida visible, no de la invisible. Y empieza Jesús a decirles todo lo que va a pasar dentro de la gran tribulación, y les habla que habrá pestes, terremotos, guerras, rumores de guerras, que habrá hambre, que estará el anticristo, la abominación desoladora, y en medio de todas esas señales, como diciendo: cuando veáis todo esto, que nos pille de sorpresa, recordad, ya os lo he dicho antes. Creo que esa expresión es muy común entre nosotros, en nuestro pueblo. Esa expresión la usamos mucho, cuando especialmente le aconsejamos a un hijo, a un hermano, a un pariente, a un primo, a una hija, y decimos: hijo, no hagas esto, ni esto, ni esto, ni esto, porque te puede pasar esto otro, esto otro, esto otro. Si a la persona que nosotros le damos un consejo lo oye, pero no hace caso, y hace lo que le dijimos que no hiciera, y le pasa lo que le dijimos que le iba a pasar, si encima viene y se lamenta y dice: mira lo que me ha pasado, mira, va a pasar esto y esto y esto, ¿qué le decimos? Ya te lo he dicho. Imagínate que te quejas, hijo. ¿De qué te quejas si yo ya te lo dije antes? Antes de ayer me llamaba un hermano medio atribulado, amargado por un problema de un hijo suyo, y me dijo: ya recuerdo que me lo dijiste antes. Digo: pues entonces que no te pille de sorpresa. Bueno, pues estas palabras el Señor las pudo decir bastantes veces. La primera vez que el Señor pudo decirlas fue en este capítulo y en este versículo. El Señor le dice a Adán: Adán, no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comas ciertamente morirás. Adán no hace caso, toman del fruto prohibido, Dios aparece, los castiga, los echa del huerto del Edén. Si ellos se hubiesen quejado, ¿qué se creen que Dios le hubiera dicho? Le hubiera dicho: ¿de qué te quejas, Adán? Si yo ya te lo dije antes. La segunda vez que el Señor pudo decir esa frase, la pudo decir en Génesis capítulo 4, versículo 7, donde el Señor le dice a Caín: Caín, si hicieses el bien serás enaltecido, pero el pecado te está llamando a la puerta. Caín no hace caso, se levanta contra su hermano, le quita la vida, Dios aparece, lo castiga,
y lo echa de su presencia. Y él dice: cuán grande castigo me envías hoy. Me mandas a ser errante y tengo que esconderme de tu presencia. Si Caín le hubiera tomado quejas a Dios, Dios le hubiera dicho: ¿de qué te quejas, Caín? Si yo ya te lo dije antes. Capítulo 6 del libro de Génesis, a partir del 6 y capítulo 7, el Señor habla con todos los antidiluvianos y les dice que va a venir un diluvio sobre el planeta Tierra y que el mundo iba a ser cubierto en agua. Ellos lo oyeron, lo escucharon, pero se rieron y se burlaron de Noé. Pero vino el día, cayó el diluvio y todos murieron en ese diluvio. Si los antidiluvianos se hubiesen quejado, Dios les hubiera dicho: ¿de qué os quejáis si yo ya os lo dije antes? Génesis, he puesto Éxodo, pero realmente es Génesis. Génesis 12, el Señor le dice a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te voy a mostrar. Cuando él llega, el Señor le dice: quédate en esta tierra y yo te voy a bendecir a ti y a toda tu descendencia. Esto lo oye Abraham, pero Abraham no hace caso, va a Egipto, Dios aparece, tiene que volver. Luego se lo dice a Isaac, luego más tarde a Jacob, y así a todos sus descendientes, pero no hacen caso. Se marcharon a Egipto y luego cayeron en la esclavitud. Si ellos se hubiesen quejado, Dios les hubiera dicho: ¿de qué os quejáis si yo ya os lo dije antes? Capítulo 19, verso 41. Jesús se queda mirando a Jerusalén y al verla sale llorando. Y les profetiza en otro pasaje y les dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Cuántas veces quise juntaros como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisisteis. He aquí que vendrán días en los cuales haréis grandes lamentaciones. Mateo 24, verso 1 al 3. Jesús está en el templo con los discípulos y ellos se quedan mirando. El Señor: ¿has visto qué piedras más preciosas? Y el Señor les dice: de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no tenga que ser derribada. Aproximadamente el Señor lo dijo en el año 29 de nuestra era, sobre el mes de finales de marzo, principio de abril. 41 años más tarde, las puertas de Jerusalén se abren. Entra el general Tito, destruye Jerusalén, quema el templo. El oro del templo se derrite, se meten debajo de las piedras. La gente empieza a morir. Murieron 70.000 judíos y tuvieron que quitar piedra sobre piedra para rescatar el oro que allí se había derretido. Si ellos se hubiesen quejado, Dios les hubiera dicho: ¿de qué os quejáis si yo ya os lo dije antes? Un aplauso a la palabra bendita del Señor. Donde quiero ir a parar es que Dios, antes de castigar a un país, a una ciudad, a una provincia, a un pueblo, a una familia, a una persona, Dios se va a cansar de avisarle. A Dios se le va a secar la boca, por así decirlo, de tanto avisarte: no hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro. Te enviará mensajes, profecías, visiones, sueños. Vendrá gente a decirte las cosas, pero si no hacemos caso, Dios se puede remangar los brazos, te pega 2 azotes, y si encima te quejas, te dice: ¿de qué te quejas? ¿De qué te quejas? Si yo ya te lo he dicho antes. ¿Saben ustedes que Dios ha determinado castigar el planeta Tierra? Dios lo ha determinado. Y lo ha profetizado hace más de 2500 años. Ya lo dijo el Señor que iba a castigar el planeta Tierra. El Señor, ustedes saben que Él no vive en el tiempo, ¿verdad? Dios vive fuera del tiempo. Para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Dios a veces, por causa del hombre, se mete en el tiempo y vive el tiempo como lo vivimos nosotros, segundo tras segundo, segundo tras segundo, segundo tras segundo. Pues bien, Dios ha determinado castigar el planeta Tierra. El castigo se llama la gran tribulación. Y saben, Dios dijo: voy a castigarla. Y Dios pensó en un tiempo de oportunidad antes de castigarla. ¿Saben qué tiempo fue?
El Señor lo dijo en Daniel capítulo 9, verso 24 al 27. El Señor le dijo a Daniel: